vamos a leer de manera alternada. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Muy bien, estuvo más o menos ese amén, pero bueno. Si ya lo encontré, diga un fuerte amén. Muy bien. Juan capítulo 3, y en esta tarde estamos viendo acerca de algunas de las doctrinas bíblicas, y esta del día de hoy es el nuevo nacimiento. Vamos a leer Juan 3 del 1 al 7 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pueden tomar asiento, y la Biblia aquí en esta porción nos habla acerca de un interesante encuentro entre Nicodemo y el Señor Jesús. Nicodemo, siendo uno de los principales ahí fariseos, principal entre los judíos, por no ser revelado, que no nadie lo viera a él venir a Jesús durante el día, él escoge venir a Jesús de noche. Y cuando él se ve con el Señor Jesús, le hace ahí algunas preguntas y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, no estaba él diciendo: yo sé que has venido de Dios como hijo de Dios, sino él simplemente está diciendo como maestro. Y entonces Jesús, el Señor Jesús, le dice: mira, Nicodemo, te digo una cosa, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí nos está hablando de algo muy interesante. Está hablando de un nuevo nacimiento en la vida de una persona. El Señor Jesús está haciendo referencia a que la salvación, a que la vida eterna es comparable a un nacimiento, y este nacimiento se le llama el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús le estaba diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, a Nicodemo, mira Nicodemo, está bien que tú creas que yo soy para un maestro, está bien que tú creas que yo he venido para dar enseñanzas, está bien que tú creas que lo que yo estoy enseñando son buenas doctrinas, está bien que tú creas que enseño con autoridad y no como los escribas, está bien que tú estés viendo todos estos milagros y señales que estoy haciendo, pero si tú no crees, y si tú no te arrepientes, y si no tienes un nuevo nacimiento en tu vida, no vas a poder ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Al final le dice nuevamente en el versículo 7, como si le estuviera reafirmando y le estuviera nuevamente diciendo: esto es importante. Le dice: no te maravilles de que te dije, os es que necesario que nacer de nuevo. Pregunta: ¿tú ya has nacido de nuevo? ¿Ya crees en Cristo? ¿Ya crees que Él es tu Salvador? Y Nicodemo, por el hecho de que ha visto a Jesús hacer milagros y que le dice a Jesús: tienes que nacer de nuevo, muy posiblemente en su sinceridad, creyendo de que Jesús podía hacer cualquier milagro y que directamente para él podía nacer de nuevo, le hace esta pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso yo, un hombre viejo, nuevamente entrar en el vientre, en la panza de mi madre y nacer? Dijo: porque eso, wow, eso estaría increíble que hicieras eso. Y Nicodemo no entendía la importancia de este nuevo nacimiento.
Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo otra vez? Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la mañana vimos, y creo que otra vez lo vamos a ver, que el agua, la palabra de Dios, nos hace referencia a que es a través de su palabra que nosotros sabemos la importancia de ese nuevo nacimiento, y es a través de el Espíritu Santo trayendo convicción a nuestro corazón que podemos nacer de nuevo. Y entonces le dice, lo que es nacido de la carne, si tú ya has nacido de la carne, mírate a ti, carne eres, pero quien es nacido del Espíritu es necesario nacer de nuevo. Número 1, no puedes ir al cielo si no naces de nuevo. Versículo 3, nuevamente, la parte final dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ir al cielo, no puedes tener vida eterna, no puedes tener la oportunidad de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando tú mueras, muerto aquí, despiertes allá, que veas el reino de Dios, si no has nacido de nuevo. A propósito, un nacimiento no es un proceso. Jesús hace referencia a la salvación como un nacimiento. ¿Cuántos de ustedes nacieron en 5 o 10 días o en 20 días? El nacimiento de una persona es un evento. Cuando tú naces, tú puedes decir, por ejemplo, un servidor, yo nací el 20 de septiembre, amén. Póntelo por ahí, ¿verdad? 20 de septiembre fue el día en que yo nací. Cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento, en ese instante, esa persona es salva. En ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. En ese momento esa persona es sellada con el Espíritu Santo. En ese momento esa persona es justificada. En ese momento esa persona es regenerada. En ese momento esa persona ahora forma parte de la familia de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, una persona ahora es parte de la familia de Dios, y no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Número 2, a través del nuevo nacimiento te haces hijo de Dios. Juan capítulo 1, ve lo que dice Juan capítulo 1, ahí estamos cerquita. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Cuando naces de nuevo, ahora formas parte de una nueva familia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿en dónde le recibes? En tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho, autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Dios me hace en un instante hijo de Dios. No es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Va a haber un proceso y vamos a ver cómo te portas, y vamos a ver si eres una buena persona, y si te bautizas, y si lees tu Biblia, y si oras, y si tomas el taller de discipulado, y si te discipulas, y entonces vamos a ver si puedes ser el hijo de Dios. No, el nuevo nacimiento es instantáneo, y en ese momento, ahora por nacer de nuevo, ahora formas parte de una nueva familia. Bíblicamente hay hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Uno que es hijo de Dios, su padre es ¿quién? Dios, porque soy hijo de Dios. Uno que no es hijo de Dios, ¿es su padre Dios? No. ¿Quién será el padre de alguien que no es hijo de Dios? El diablo, amén. Vean lo que dice, pastor, pero
yo aún no soy hijo de Dios, pero no creo que mi padre sea el diablo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 8:44. Juan 8:44. Hay quienes son hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Pero es a través de este nuevo nacimiento que podemos ser hijos de Dios, porque estamos naciendo dentro de la familia de Dios. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que ellos estaban ahí hablando con el Señor Jesucristo, y dice la Biblia, versículo 39, respondiendo ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Y estaban muy jactándose de que su padre de ellos era Abraham. Y cuando los fariseos y los escribas vienen y dicen: no, nuestro padre es Abraham, imagínate el Señor Jesús apuntando y diciendo: no, tu padre pudiera ser en que vienes del linaje de Abraham, pero tu verdadero padre es el diablo. ¿Tú crees que les gustó eso? Yo creo que no les gustó. Y no nos debería de gustar si aún no has nacido de nuevo. Pero si ya has nacido de nuevo, y no estamos hablando de una nueva religión, no estamos hablando de que ya estás haciendo buenas obras, no estamos hablando de que te estás portando bien, no estamos hablando de que estás llevando ciertos ritos, simplemente estamos hablando de nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, cuando recibes a Jesús como tu Salvador personal, crees en Él, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, y tú le has recibido y le has aceptado, y ahora has nacido de nuevo. Ahora sabes que formas parte de la familia de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice la palabra de Dios que ahora formamos parte de la familia de Dios, porque he nacido de nuevo, y por este nuevo nacimiento he cambiado de tener a el diablo como mi padre, y ahora Dios es mi padre. Romanos 8:16 dice: el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que dice: pastor, pues yo no sé si soy hijo de Dios. ¿Por qué? Pues no sé si seré hijo de Dios, y no lo sé. ¿Sabes? Si a mí me preguntan: ¿tú eres hijo del señor Arturo Muñoz? Yo le diría: pues sí, yo sé que soy hijo del señor Arturo Muñoz. ¿Por qué? Pues porque yo lo sé. Amén, ahí está en mi acta de nacimiento, y sé que es mi papá, sé quién es mi mamá, sé quiénes son mis padres. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, le dice: tú eres hijo de Dios. Y uno sabe que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que, una vez que yo le he pedido a Él: Señor, sálvame, ahora yo sé que soy hijo de Dios. A alguien que nace de nuevo, ahora entra a la familia de Dios, y ahora yo soy hijo de Dios. Pero pastor, ¿no que no todos seremos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente son los hijos de Dios aquellos que nacen de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, somos adoptados dentro de la familia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Entonces, porque ahora sois hijos de Dios, porque ahora el Padre Celestial, yo soy su hijo, Él es mi Padre, ahora tengo una relación más cercana. Gálatas 4:6 dice, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, yo soy su Hijo y yo puedo decir Padre Celestial. La oración que está ahí en Mateo capítulo 6, y muchos de nosotros quizás antes, aun cuando estábamos alejados, cuando no éramos salvos, cuando aún no habíamos nacido de nuevo, repetíamos el Padre Nuestro. ¿Cuántos lo hacían así? Que decían, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, amén. Y luego decías otras oraciones que no incluías al Padre Nuestro. Y hacías otras oraciones más, pero solamente por decir Padre Nuestro, y ya Él es mi Padre Nuestro. No. Él tiene que, para ser Padre Nuestro, tú tienes que nacer de nuevo. Y entonces sí, cuando naces de nuevo, dentro de la familia de Dios, ahora Dios es tu Padre. La palabra Abba Padre es una palabra muy cercana que los judíos usaban como cuando uno dice papá o papi, una manera cercana. Me gusta como en inglés para decir papá de la manera formal es father, pero la palabra cercana es daddy. Y daddy como que suena un poquito mejor a papi o papá. Ahora decimos, ¿qué onda, jefe? Y no. Nuestro Padre es nuestro Padre Celestial y podemos nosotros decir, Abba Padre, una cercanía entre Él y nosotros. Nuestro Padre Celestial no está lejos, Él no nos quiere ignorar, como a veces nosotros como papás ignoramos a nuestros hijos. Él quiere que tengamos una relación, una comunión con Él. ¿Por qué? Porque hemos nacido en la familia de Dios. Y porque hemos nacido en la familia de Dios, podemos decir Abba, Padre. Mateo capítulo 23. Porque hemos nacido dentro de esta familia, no solamente Dios es nuestro Padre, pero ahora todos nosotros somos hermanos. Porque si alguien más ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, y alguien más por acá nace de nuevo y ahora es hijo de Dios, ¿sabes qué? Él ahora es mi hermano y él ahora es mi hermano y somos hermanos en Cristo. Por eso nos llamamos hermanos. No es ¿qué onda, vato? No, hermano, hermana. Somos hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Mateo 23, 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Todos nosotros somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos un Padre celestial. Y eso nos hace hermanos. A propósito, dice el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, nuestro Padre celestial. Número 3, un nuevo nacimiento es a través de poner nuestra fe en Jesús. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26. ¿Cómo puedo entonces yo tener este nuevo nacimiento? Nicodemo dice, pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le puedo hacer yo para nacer de nuevo? Necesito otra vez entrar a la panza de mi mamá y nacer. Y el Señor Jesucristo dice, no, pero tienes que nacer de nuevo. Ahorita vamos a regresar a Juan 3, pero vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. Mire, pastor, ahí está. Dice la Biblia que todos somos hijos de Dios. Pero dice, ¿quiénes? Todos son hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, entonces, en ese momento que tú pones tu fe y le pides salvación, Dios te salva y ahora tienes un nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo. Regresando a Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3. Jesús sigue explicando, porque Nicodemo dice, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 14, el Señor Jesús empieza a explicar algunas cosas y en el versículo 14 dice Jesús, como Moisés, de la misma manera está diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de lo que sucedió? Vinieron serpientes y estaban mordiendo a los hijos de Israel, y los hijos de Israel estaban muriendo por causa de las serpientes. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala. Y cuando tú la levantes, dile al pueblo que todos aquellos que miren a esa serpiente serán sanados, salvos. Y la gente estaba muriendo. Y Moisés hizo esa serpiente de bronce, la levantó. Y esa serpiente era una imagen de lo que iba a suceder después. ¿Quién fue levantado en un palo, en un madero? Jesús. Jesús fue clavado en ese madero, y todo aquel, en este caso, todos aquellos que vieron esa serpiente y pusieron su fe en la serpiente, ¿sabes qué pasó? Se sanaron. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios estaba poniendo eso como una imagen a lo que iba a suceder después. Una profecía. Juan capítulo 3 versículo 15. Juan capítulo 3 versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Nicodemo le está diciendo, pero ¿cómo puede hacerse eso? Y el Señor Jesús le dice, ok, de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente y la gente puso su fe en esa serpiente y creyó, de esa manera el Hijo del Hombre, Jesús, será levantado en una cruz, y si tú crees en Él, vas a tener vida eterna y vas a tener ese nuevo nacimiento. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36. El que cree en el Hijo, que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué va a pasar con aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios? Vaya al infierno. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro. El primero le pidió salvación, pero solamente fue una salvación de su pellejo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Qué quería ese hombre? ¿Ese hombre quería salvación? Sí, quería salvación, pero no era una salvación espiritual, era una salvación de su carne. Él quería bajarse de esa cruz, él quería seguir haciendo su vida, él quería seguir viviendo esa vida, y rehusó poner su fe en el Hijo de Dios, rehusó creer que Él era el Salvador, rehusó creer que Él le podía dar vida eterna, y él dijo, no, yo no quiero creer en ti, yo mejor me quiero bajar y yo mejor me quiero ir. Esa es la humanidad, la mitad. Bueno, no la mitad de este mundo, pero hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que van a rechazar a Jesús y aquellos que van a creer en Jesús. Pastor, pero yo siempre he creído. Sí, pero hay una diferencia de creer aquí a creer aquí. El diablo cree y tiembla, pero él cree nada más aquí.
Dios quiere que creamos aquí que Jesús es el Hijo de Dios y que Él me puede salvar. El otro muchacho, malhechor, le dijo: Señor, yo quiero salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué hizo Jesús? Muchacho, te has portado muy mal. Mira cómo está tu vida. Mira, eres un malhechor. Los homicidios, los robos, las mentiras, tu vida apartada y sucia. No puedes ir al cielo. No le dijo eso, sino le dijo: ¿sabes qué? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo: ¿sabes qué, muchacho? Te tengo malas noticias. Hoy vas a morir, pero la buena noticia es que vas directito al cielo. Vas a estar conmigo. Número 4, un nuevo nacimiento te hace parte de la herencia de la promesa. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26, vimos que poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Gálatas 3:29, adelantito dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, porque soy parte de la familia, ahora me tocan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque soy parte de la familia. Hay quienes han sido adoptados y porque fueron adoptados, ahora tienen parte de las bendiciones de ser adoptados. Y entonces, cuando una persona aquí en este mundo es adoptada y es la única persona en esa familia adoptada, muere el padre, muere la mamá, muere el papá, ¿y a quién crees que le dejan la herencia? Al adoptado. ¿Por qué? Porque ahora es parte de esa familia. Tú y yo, en el momento en que nacemos de nuevo, formamos parte de una nueva familia. Tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, a los demás como nuestros hermanos. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, el que está a la derecha es tu hermano, el que está a la izquierda es tu hermano o tu hermana. Somos hermanos en Cristo, pero también tenemos parte de la promesa. Gálatas 3:29 dice: ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No puedes heredar algo si eres parte de otra familia, pero ahora, porque has nacido de nuevo, ahora eres parte de una nueva familia y tienes una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Ve lo que dice 1 Juan 2:25. Y si puedes, si tienes un marcador, este versículo está muy muy bonito. 1 Juan 2:25. Dice la Biblia, no es Juan, es 1 Juan hasta el final, antes de Apocalipsis. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa. En Gálatas dice herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? 1 Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La vida eterna. Somos y tenemos parte de esta promesa. Pero no todos, otra vez, no todos forman parte de esta promesa. Los escribas y fariseos decían: pero seguramente nosotros vamos al cielo porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: les tengo malas noticias, son hijos del diablo. Pero vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos 9:6. No todos son hijos de la promesa. Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nunca falla. Amén. La palabra de Dios nunca falla. ¿Quién falla? Tú y yo.
pero la palabra de Dios es infalible. Dice acá, no que la palabra de Dios haya fallado, Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac era el hijo de la promesa, pero hubo otro hijo por ahí que no era hijo de la promesa y se llamaba Ismael. De tal manera que Agar, que fue la sierva de Sara, y que con Sara se rió y dijo, yo tener hijos no. Y le dice, a lo mejor tenemos que darle una ayudadita a Dios. Y le dijo, ¿qué te parece Agar? Y Agar le dice, ay vieja, ¿cómo crees? No, ¿qué te parece Agar? Y a lo mejor Agar tenía 20 años y era güerita, bonita. Y así como que Abraham diciendo así, ¿segura? No le preguntó 2 veces a Abraham, ¿verdad? Y se va con Agar y tiene a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, dándonos a entender, no todos aquellos que dicen son hijos de Abraham ya la hicieron. No, porque estás confiando aquí de este lado que porque venimos de Adán, o que porque venimos de Abraham y no somos judíos, pero porque por ciertas maneras y razones, principalmente esto para los judíos, decían, no, yo ya la tengo segura. Y Pablo ahí en Romanos está diciendo, no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. Y versículo 8, esto es, Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es esa promesa? Que le dijo Dios a Abraham, mira, a través de ti y de tu simiente, Jesús, todos los que crean en Jesús, esos van a ser los hijos de la promesa. Entonces no te confíes, es que Abraham es mi padre, es que mi religión, es que mis antepasados, es que mi papá y mamá son salvos y yo ya no tengo que ser salvo. No, tú también tienes que ser salvo, ser hijo de Dios, nacer de nuevo. Y cuando tú pones tu fe, no en Abraham, sino en Jesús, que es la promesa directa de Abraham, que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo pueden ser benditas todas las naciones en Abraham? Cuando ponen su fe en Jesús. Y poniendo nuestra fe en Jesús podemos tener esa vida eterna. Y número 5, un nuevo nacimiento simplemente es nacer de nuevo o renacer. Primero de Pedro 1:17, vamos a saltarnos un poquito. Versículo 21. Primera de Pedro 1:21. Bueno, vamos a empezar en el 17 porque está muy, muy bueno esto. Primera de Pedro 1:17, para los que están en el instituto, Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, ¿ok? Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabes qué? Somos peregrinos en este mundo, vamos de pasada. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes vivían en una vida vana? Amén. Una vida de pecado, una vida vana es una vida que no sirve para nada. Y dice, tú fuiste rescatado de una vida vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuisteis rescatados
¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, versículo 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que renacidos. ¿Qué quiere decir renacidos? Que hemos vuelto a nacer. ¿Cómo volvimos a nacer? No de simiente corruptible. No está la simiente, pudiéramos decir que la genealogía de Ismael no nos ayudó mucho. Pero dice acá, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, siendo renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en Juan 3 Jesús les dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu? Y dice acá, siendo renacidos a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, cuando es presentada y la leemos y vemos que dice que Jesús es el Mesías, que Jesús murió por mí, y también siendo Jesús la palabra de Dios, porque dice allá en Juan 1:1 que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Jesús, su palabra, el Espíritu Santo que mora en mí, yo reconociendo que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, en ese momento soy renacido. No de una simiente corruptible que se echa a perder, sino de una simiente incorruptible que no se echa a perder. Dios, a través de su promesa, Él me da vida eterna en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento simplemente es renacer. ¿Has vuelto a nacer? ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Nicodemo le dijo, ¿cómo, Señor, se puede hacer esto? Y Jesús le dijo, bien fácil, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo nacimiento. Te damos gracias porque ahora somos hijos de Dios.